alusiones, imágenes y símbolos. Hemos pasado 10 semanas analizando cada semana con una historia diferente. Salmos, acabamos de ver lo del tiempo del fin. Ahora entramos a la historia de dos personajes. Ahora, ¿con qué nos quedamos sobre quiénes ha llegado el fin? Recordemos que todas las historias en la Biblia tienen siempre un propósito. Y este propósito es de poder servirnos como un ejemplo y para poder nosotros tomar estos ejemplos y cómo esto nos van relacionando con los juicios de Dios. ¿Cómo es que el pecado un día va a llegar a su fin? ¿Y cómo es que un día el Señor Dios va a establecer su reino por los siglos de los siglos? Un reino eterno que jamás será destruido. Entonces, hemos analizado la semana que pasó el tiempo del fin y el fin del tiempo. Dos palabras que hemos analizado durante toda una semana y que esperamos haber sido hecha comprendida. Recordemos que el tiempo del cierre de la gracia existen dos situaciones. El tiempo del cierre de la gracia colectiva y el tiempo o el cierre de la gracia de manera individual. ¿Cuál debe preocuparnos? ¿La colectiva o No, la individual. Individual. la individual, por cierto, ¿no? Porque se trata de mí, se trata de mí, cómo estoy, qué tan listo estoy. La colectiva, que Dios se encargue de la colectiva. El tiempo se encarga de la colectiva. Porque si igual yo no estoy preparado, igual en la colectiva voy a quedar fuera. Pero la que sí debe importarnos es la individual. Ahora presentamos a dos nuevas historias, ¿no? Dos mujeres en la Biblia que vivieron Esther y Ruth. tiempos, exacto, Esther y Ruth, o el orden es Ruth y Esther. Eso vamos Sí, a primero lograr. fue ella. Ajá. Eso es lo que vamos a entender en este primer repaso, la historia, ¿no? Ahora, cada una de ellas vivió en tiempos distintos. Y ojo que son los dos únicos libros en la Biblia con nombre femenino, Ruth y Esther, pero con la misma experiencia de la fe, ¿sí? Cuando vamos a Apocalipsis, tanto 17 como 12, vamos a encontrar a dos mujeres. Pero esta historia es muy diferente a la de Apocalipsis 12 y 17. Porque encontramos aquí a dos mujeres guerreras, ¿no? A dos mujeres que nos dejan mucho ejemplo. Y cómo la historia de estas mujeres nos ayudan, es por eso que fue colocado durante el temario de este trimestre, nos ayudan para el tiempo del fin. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Ahora, ¿qué tienen en común estas historias con el tiempo del fin? Un principio que encontramos aquí. Y el principio vamos a encontrarlo en Eclesiastés 1, 9 y 10. Y miren lo que dice aquí. ¿Qué es lo que fue? Pregunta interesante de el sabio Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Interesante, ¿no? Un juego de palabras ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol.
Interesante, ¿no? Interesante este juego de palabras, pero que ahí detrás de todo este juego de palabras hay una gran verdad, un gran principio, que el tiempo nada cambió, que la historia se repite y se va a volver a repetir. Por lo tanto, decíamos desde que hemos empezado este trimestre, hace 10 semanas atrás, que toda la Biblia es profecía. Eso es lo que hemos entendido, de que toda la Biblia, en su totalidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo es profecía, es una sola. La Biblia no se divide, solo lleva un orden, un orden. Dios es un Dios de orden y así lo estableció, y la Biblia es el libro de orden, lleva por orden, va por partes, pero que tanto, si miramos detenidamente, si analizamos detenidamente, vamos a encontrar de que Apocalipsis toma Génesis y Génesis está anticipando lo que iba a escribir Apocalipsis, lo que iba a escribir Juan. La pregunta es, ¿Moisés conoció a Juan? Para que le llamara por teléfono, oye, mira, voy a escribir esto por si acaso, anótalo. No, eso nos muestra, como decíamos las semanas anteriores, que el quien reveló, el quien instruyó, el quien indicó, fue Dios. Dios fue el quien indicó. El quien usó la mente humana fue Dios. Los escritores simplemente fueron los agentes, pero fueron inspirados por Dios para que siguieran el hilo, el mismo hilo, para que siguieran la línea profética. Dice el versículo 10, ¿hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? ¿Habrá en la Biblia algo que podamos decir, esto es nuevo, es novedad, lo nuevo, nuevo de hoy de la Biblia es esto? ¿Habrá lo que se pueda decir así? No. No, ¿verdad? Tenemos que estar segurísimos, tenemos que estar convencidos de que en la Biblia no hay nada nuevo, que vamos a ir encontrando nuevas verdades, nueva luz, sí, pero que no, nada está escrito reciencito. No hay lo nuevo, nuevo, no hay la primicia, no. Entonces, culmino el texto. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, aquí nace una pregunta de manera, voy a llamarla personal, ¿no? Donde usted, donde cada uno de nosotros podemos encontrarle una respuesta. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros intentamos adicionarle o cambiar ciertas situaciones de lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué a veces alguien con el atributo quiere cambiar lo que dice la palabra de Dios? Quiere llevar a una nueva experiencia. Si la misma palabra de Dios lo está diciendo, que no hay nada nuevo, entonces, ¿con qué crédito muchas veces queremos cambiar la palabra de Dios? Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿O quién es el que cambia la historia? ¿Qué es lo que cambia aquí? Somos nosotros. Lo que cambia somos nosotros. Los que cambiamos somos nosotros. Ayer fuimos otros, hoy somos otros, mañana vamos a ser otros. Y alguien que hoy está, mañana no va a estar. Y alguien que hoy está, ayer no estuvo. Entonces, los quienes van cambiando la historia somos nosotros. Dios no cambia.
Y ahí tenemos una imagen muy clara, ¿no? De cómo el tiempo cambia y nos cambia. El egoísta sigue siendo el mismo egoísta. Entonces, aquí encontramos una historia clave, la cual no puede ser ignorada, la cual no puede ser pasada por alto. No que eso fue para los antiguos, que eso fue para los israelitas, eso fue para los judíos, no que esa historia fue para Sodoma, fue para los antediluvianos, no que esa fue para Adán y Eva, nosotros estamos en otro tiempo, no que ya ellos vestían así, hoy vestimos de otra manera, o sea, la historia no cambia, mis hermanos, es la misma, lo acaba de decir Eclesiastés. Somos nosotros quienes ya queremos colocarlo a nuestro gusto, a nuestra mejor forma de que creemos que parece ser. Por lo tanto, la Biblia sigue siendo la Biblia, la norma es la misma. El mandato que Dios le dio a Adán y Eva, ahí en el Edén, que le dio a Israel, que le dio a lo largo de toda la historia a los discípulos, es la misma que hoy nos da a nosotros. Lo que escribió Moisés, Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro, últimamente Juan, es la misma. Nada cambia. Entonces vamos a encontrar aquí en esta historia de estas dos mujeres una historia muy relevante para el tiempo del fin. Cómo estas experiencias que vivieron tiempos distintos. Ojo que diferentes también situaciones, nacionalidades, nos ayudan para el tiempo del fin. Ruth y Esther son los dos únicos libros, decíamos en la Biblia, cuyo protagonista principal es una mujer. Dos libros con dos historias impresionantes de las que podemos aprender importantes lecciones. Pero además de su valor histórico y moral, Ruth y Esther tienen un valor simbólico. ¿Ah? Como mujeres representan a la iglesia fiel de Dios. Y eso es lo que decía anterior, ¿no? En Apocalipsis se presentan dos mujeres, 12 y 17, pero aquí la diferencia es que aquí vamos a ver a dos mujeres que representan a la iglesia fiel de Dios en diferentes tiempos. Ya vamos a ver algunos textos más adelante. Y nos enseñan acerca del plan de redención y del último episodio en el conflicto entre Cristo y Satanás. Ruth y Esther. Bienvenida a la nueva lección número 11. Esther 5.2. Dice Esther 5.2. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él la extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, como vemos ahí en la imagen. ¿Qué significa este momento? ¿Qué representa este momento? ¿Qué representaba tocar la punta del cetro? El momento cuando la reina Esther fue a interceder por su pueblo. Según la tradición, nadie podía ir porque se le ocurrió a ir a presentarse delante del rey de manera imprevista. El rey, su habitación, la parte de su trono, era muy sagrado. A nadie se le puede correr. En ese momento se me ocurre ir a verlo al rey y voy y permiso que él va con él. No.
Incluso se jugaba la vida. Podía ser castigado muy cruelmente, según la costumbre y las normas de cada pueblo. Era una falta de respeto. Se tenía que haber sacado una cita y el rey tenía que haber mandado llamar a esa persona. Pero aquí encontramos a Esther yendo a interceder por su pueblo. Ahora, ¿en qué etapa de la historia está viviendo Esther? Entonces, vamos en este primer punto de esta mañana, vamos a ver 4 puntos durante la semana. Adicional a ello, veremos 2 puntos más el día jueves y viernes. Pero en el primer punto que vamos a ver en esta semana se titula Cronología del tiempo. Para poder entender una historia, es importante echar un vistazo a la cronología para saber en qué tiempo, en qué momento vivieron ellas esta situación. Entonces, ¿en qué tiempo vivieron estas dos mujeres? Tiempos muy diferentes y tiempos muy distantes. Miren lo que dice Ruth 1.1. Ruth 1.1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces en Israel? Hubo hambre. Hubo un momento de sequía. Ahora, si miramos un poco la historia, ¿cuándo aparecen los jueces? Después de Moisés, luego Moisés, su sucesor es Josué, muere Josué y aparecen los jueces. Ahora, ¿cuál era el papel de los jueces? ¿O quiénes eran los jueces? Por cierto, hay un libro llamado Los jueces. Eran hombres que se levantaban de tiempo en tiempo, que habían sido llamados por Dios para juzgar al pueblo, en el sentido de traerlos de la apostasía que habían caído o de los problemas que el pueblo se había metido. Entonces, ellos eran los jueces. Tenían el papel de en ese momento representar al pueblo de Dios. Eran los representantes. Bueno, en la historia conocemos de años más tarde, ya el pueblo pide un rey. Ojo que el plan de Dios nunca fue que su pueblo tuviera un rey. Nunca fue. El pueblo llegó a tener un rey porque el pueblo se lo pidió. ¿Y saben de dónde tomó este ejemplo? De los vecinos. Como los vecinos, los filisteos, los moabitas. Por cierto, los moabitas tenían mucho parentesco con los israelitas, ¿no? Ojo que los moabitas vienen de la descendencia de Lot. Y todos los pueblos vecinos tenían reyes. Pero el pueblo de Dios no tenía rey. Porque ¿quién era su rey? Era Dios. Pero ellos buscaron a alguien quien los sucediera a Dios. Dijeron, no, Dios, tú ahí arriba. Nosotros aquí en la tierra queremos un segundo rey. Y clamaron y pidieron y reclamaron. Me imagino que hicieron huelga. Queremos un rey, queremos un rey. Y se les metió en la cabeza que querían un rey. Entonces Dios tuvo que de algún modo
de algún modo, complacerse con el pedido de ellos. Pero si miramos un poco la historia, nos damos cuenta de que la peor historia del pueblo de Israel fue la época de los reyes, ¿sí? Porque a consecuencia de los reyes el pueblo se dividió. Ojo que Israel finalmente, hasta los tiempos de Jesús, llega un Israel dividido. Esto lo hemos visto en la lección de hace 2, 3 meses atrás, si no me equivoco. En los tiempos de Jesús, hasta los tiempos de Jesús, Israel llega a un pueblo dividido. El norte y el sur. Al centro queda Samaria. ¿Recuerdan? La mujer samaritana. Sí, recuerdan el caminar que hacían para ir desde Judea hasta el norte, porque Judea estaba al sur, Jerusalén estaba al sur, para ir a Galilea. Tenían que hacer toda una travesía con tal de no pasar por territorio samaritano. Entonces, la peor historia, el peor tiempo que le tocó vivir al pueblo de Israel fue en la época de los reyes. Pero bueno, entonces, aquí aparecen los jueces. ¿Quiénes fueron los jueces? Encontramos a Gedeón, encontramos a Sansón, a Tola, a Jair, a Débora, una mujer, aquí encontramos también como juez, a Yefte, Otoniel, Samuel, que fue el último de los jueces, y entre otros más. Ahora, en esta época de los jueces aparece Ruth. En este periodo es que aparece su historia. Porque decía el texto, regresamos al texto, aconteció en los días que gobernaban, dice, los jueces. Aparece esta mujer llamada Ruth. Siguiente historia. Estamos haciendo solamente un análisis de manera general, luego ya entraremos a los detalles en los siguientes días. Ahora, ¿quién es Esther? ¿Quién es Esther? ¿O quién era Esther? Miramos un poco el orden que su libro está ubicado después de Esdras. Y en el capítulo 1 ella nos ubica el tiempo en que le tocó vivir. Mira lo que dice Esther 1:1, 1:1 y 2, ¿no? Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias. Versículo 2. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. La pregunta es, ¿Susa, capital de qué reino fue? De los medos y los persas. Entonces, a Esther le tocó vivir, ya había pasado la época de Babilonia. Ahora estábamos en la época de los medos y los persas. Asuero estaba gobernando en el imperio medo y persa, en la capital Susa, sobre 120 provincias. En este tiempo, y aquí hay una diferencia entre Ruth y Esther, porque Esther aquí tiene que enfrentarse al rey
que lideraba el mundo de aquel entonces. Porque el gobernante máximo de aquel entonces era, o el país que gobernaba el mundo de aquel entonces, eran los medos y los persas. Era la potencia mundial hoy en día, decir, de aquel entonces. Hoy en día, ¿quién es la potencia mundial? Estados Unidos. Imagínese ir a hablar con el señor Donald Trump. ¿Se imagina? Esta misma experiencia, esta misma situación tuvo que pasar Esther. Hablar con el rey que gobernaba, con el presidente que gobernaba en aquel entonces el mundo entero. Entonces no fue fácil para ella. Fue un momento muy difícil. Yo creo que nadie de nosotros se atrevería o tendría agallas para poder ir y enfrentarse con el máximo líder, jefe o rey de nuestro tiempo. Ahora, ¿qué distancia de tiempo hay entre Ruth y Esther? Ruth está en el periodo de los jueces. Perdón, exacto. Ruth está en el periodo de los jueces. Y Esther está en el periodo del imperio de los medos y los persas. Dos situaciones, dos momentos. Pero aquí encontramos algo interesante. Algo interesante lo que le tocó vivir a Esther. Ya durante la semana iremos desglosando, iremos desmenuzando esto de manera más central, pero en este primer análisis, en los medos y los persas había un decreto. Había un decreto. Y este decreto era un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Un decreto que no podía revocarse. Un decreto donde no había esperanza alguna. Y el pueblo tenía, los judíos tenían que morir sí o sí. Aparece esta mujer llamada Esther a interceder por su pueblo. ¿Qué importó? Que tenía que enfrentarse al máximo líder del mundo de aquel entonces. ¿Qué importó si tenía que de repente que ir e irrumpir la privacidad del rey? Pero sintió la necesidad de poder estar allí porque había una emergencia. Porque ella entendió que si había llegado a ese lugar es porque Dios así lo había querido. Y que no llegó ahí para llenarse de lujos y detalles y fotos y estados. Ella entendió que Dios lo envió ahí para una misión de poder interceder por su pueblo. Esther, una intercesora. Mis queridos hermanos, oyentes, ¿cuál es la misión que el Señor Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros? Si estamos donde estamos, no estamos por, bueno, suerte no existe, ¿sí? Para nosotros los cristianos no existe suerte, es providencia. Y si estamos donde estamos es porque
Dios ha querido que estemos ahí, pero que tenemos una misión ahí donde estamos. Ah, hermano, pero ¿qué misión puedo tener yo teniendo un cáncer ahí echado en la cama de un hospital? Pues hay una misión. Puedes salvar un alma, podemos salvar una vida. Mientras que tengamos voz, mientras que podamos hablar, nada está perdido mientras que podamos hablar, que podamos expresarnos. Cuenta una historia de un joven que fue adventista, nació en la iglesia, pero que con el pasar del tiempo este muchacho fue creciendo, 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 llegó a la edad de la juventud, se rebeló contra Dios. Yo no quiero saber nada de la iglesia, salió de la iglesia. Un día en esa loca carrera de la vida, se fue con un grupo de amigos a un lugar campestre. Habían libado tanto licor aquel día. Había una zona muy alta, abajo había una especie de una piscina. Y en esa locura que estaban con el licor encima, a alguien se le ocurre la loca idea de lanzarse de arriba hacia abajo. ¿Y quién logra caer bien? Y todos, pues, con toda esa euforia que tenían, uno por uno comenzaron a desfilar. Este muchacho se lanzó, calculó mal y cayó en el borde de la piscina. Casi quedó medio muerto. Y ahora le reclamó a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué renegó contra Dios? Renegó con sus padres, con la iglesia. Hasta que un día él pudo comprender, hasta que un día él pudo salir de aquella oscuridad, pudo ver la luz y comprendió que realmente él era algo importante para Dios. Y aún Dios no le devolvió la salud, Dios no la hizo que él volviera a caminar. A él tenían que transportarlo en una camilla. Pero un día entendió y comenzó a salir a las plazas, lo llevaban sus amigos de la iglesia y en las plazas él predicaba, ahí echado en una camilla. Alguien cantaba y él predicaba. Siempre hay un propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahí donde estamos, saquémosle provecho a ese propósito. Que Dios nos bendiga, mis queridas hermanas, a cada uno de nosotros. Y que esta semana vamos a aprender en la historia de esas dos mujeres que representan a la iglesia fiel de Dios,